Cuenta esta parte, muchachos, de la parte de la seguridad, estoy en aplicaciones en la nube. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta un breve recuento sobre esto, de las aplicaciones móviles y las aplicaciones web requieren servicios en la nube. Ello plantea desafíos adicional propios del entorno de la nube, ya que los recursos muchas veces son compartidos y existen dispositivos a nivel de infraestructura. Quiere decir que los dispositivos en la nube, en el drive nube, tienen más, o sea, más facilidad de interactuar, pero la información es más segura a la hora de ejecutar. ¿Usted cree que la seguridad en la nube es más fiable que en lo otro, muchachos? ¿En las aplicaciones en la nube? ¿En la No, estructura? que si es más fiable la Sí, seguridad de la nube, sí. no, ¿No? ¿Qué dicen no ustedes? creo, no. Bueno, dependiendo de cómo esté hecha, ¿no? No, la nube es mejor, claro. Sino que hay que saber cómo yo voy a arrojar esa información, ¿correcto? ¿Qué rutas que voy a manejar para yo poder que se guarde esa información? Las rutas, ¿sí? Del emisor y del receptor, ¿listo? De la hora de guardar esa información. En la nube es mejor, siempre en la nube se guarda bien la información, ¿correcto? Entonces, tener en cuenta esos pasos, ¿listo? Bien. Requieren servicios de la nube y yo planteo desafíos adicionales propios del entorno de la nube, ya que los recursos muchas veces son más compartidos y existen dispositivos a nivel de infraestructura como las identificadores de intrusos o los cortafuegos. También puede ser por eso que puede haber un desequilibrio en la hora de guardar esa información. ¿Listo? Los cortafuegos, que tienen la finalidad de identificar los usos no autorizados de los recursos de la red por los que funcionan las aplicaciones en la nube. Tener en cuenta los cortafuegos. ¿Qué es un cortafuego para ustedes, muchachos? En la parte en la nube, en el drive, nube, en la nube de la información, un cortafuego, ¿qué es lo que hace de los intrusos? Es un mecanismo de seguridad que controla lo que entra y sale de la red. O sea, Ujú. es lo que controla accesos, los accesos de Acción. información Ujú. entrante y saliente en el Exactamente, dispositivo. ¿listo? El cortafuegos. Si esa información, por ejemplo, si un computador o un sistema informático no tiene por el cortafuegos activado, ¿qué pasaría en la red? Rastrean. Claro, hay rastreo y eso es durísimo. Si no hay, por ejemplo, en sus equipos, si ustedes tienen el cortafuegos desactivado, mejor dicho, preocúpese. Si ustedes manejan cuentas o manejan cosas de otras cosas, tener todo activado. Cortafuegos. ¿Listo? De seguridad. ¿Listo? Y hay equipos que no tienen eso activado. ¿Listo? Lo dejan ahí. Todo lo hacen, todo lo ven. ¿Listo? Y todo lo realizan, todo hackean. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta esos pasos. Seguridad de las aplicaciones móviles. ¿Cuál es la seguridad de las aplicaciones móviles? La seguridad de las aplicaciones móviles. Esto es algo importante, muchachos, en la seguridad de las aplicaciones móviles. ¿Qué es? ¿Qué es lo que pasa ahí? En la aplicación de la parte móvil. Los dispositivos móviles generalmente también transmiten y reciben información de la red pública de Internet, obviamente. De modo que son vulnerables a los ataques, obviamente. Aquí hay algo importante que hay que tener en cuenta, muchachos, ustedes. Cuando ustedes se conectan en una red pública en otro lado, fuera de su casa, teniendo en cuenta que en su casa tienen mecanismos de protocolo de seguridad, ¿sí? Que es la seguridad web y la seguridad de ¿qué? La WPA y la WPS, que es la seguridad y el protocolo que manejan cada red. Si ustedes tienen una seguridad de WPA, Wi-Fi Protected Access, está vulnerado en la información. Y si tienen la seguridad y el protocolo WPA2, que es Wi-Fi Protected Access 2, que es la estructura que en general la parte de la configuración de las redes inalámbricas deben tener ese cifrado para yo autenticar bien la red y que no haya rastreo con ese VPN de la red privada. Por ejemplo, en lo mío, en las redes que yo manejo en mi casa, no es aquí yo estoy en la casa de mi madre ahorita en este momento, en la casa que tengo abajo, la red la tengo por medio de WPA2, que es Wi-Fi Protected Access 2.
que es el cifrado, que quiere decir que tiene un buen cifrado de seguridad. Entonces, yo hago la configuración, yo mismo hago mi configuración de la red, ¿listo? De protocolo. Entonces, ustedes lo pueden hacer ustedes, manualmente lo pueden hacer en la red, del router y del módem, ¿sí? Entonces, tener en cuenta esos pasos, muchachos, a la hora de autenticar y a la hora de ustedes, cuando hagan la aplicación, tener esa seguridad en la internet, que tengan y manejen esa estructura, ¿sí? Entonces, ¿qué hago aquí? Dice aquí, la red pública de internet, modo de vulnerabilidades y ataques. Existen técnicas como las establece una red privada, que la VPN. Yo manejo redes VPN también. Yo puedo instalar una red VPN. Es una red de encriptación, ¿sí? Network de privacidad virtual, que consiste de cifrar los protocolos de comunicación y todo el contenido a través de ellos, simulando, creando que ello es una red privada sobre una red pública. Quiere decir que nadie te ve la red que tú tienes generada en el dispositivo. ¿Listo, muchachos? Estos son los mecanismos, muchachos. Quiero que ustedes investiguen qué tipo de mecanismos hay para yo poder tener una buena red y una encriptación de un dispositivo, ¿sí? Entonces, hay que mirar esa parte. Las VPNs, ¿sí? El WPA, WPA2, el AES, que los protocolos de seguridad de la red inalámbrica y la red por red local, de área local, ¿sí? Entonces, tener en cuenta todos esos mecanismos para poder yo descifrar muy bien lo que yo voy a hacer. Si hay gente que le gusta mucho la seguridad, entonces hay que realizar eso. ¿Listo, muchachos? ¿Bien? De los mecanismos. Entonces, por ejemplo, les hago la pregunta, ¿ustedes en la red sí han mirado esos mecanismos? ¿Ustedes en la red que manejan ustedes en internet? Si callan es que no lo han hecho, no lo han mirado. No han mirado esa parte. ¿No? No han mirado, ¿no? No. Les dejo la tarea para que miren cómo es la configuración del router que ustedes manejan. Porque eso les va a ayudar a ustedes, cómo van a hacer el mecanismo que ustedes van a hacer la encriptación con su diseño web y el motor de búsqueda, lo que ustedes van a hacer de la página web. ¿Listo? Y después me comentan. ¿Listo, muchachos? Yo les explico cualquier cosa si necesitan de alguna cosa sobre eso. ¿Correcto, muchachos? ¿Por qué les digo esto, muchachos? Yo sé mucho de estas cosas porque yo hice mi tesis sobre eso, seguridad en las redes inalámbricas. Yo hackeé la red de la universidad, ¿sí? En la Universidad de Tunja, UPTC, ¿sí? Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja. Hice mi tesis en seguridad en las redes inalámbricas con el mecanismo WPA2, Enterprise, ¿sí? Entonces, yo manejo esas cosas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, manejar esta parte. VPNs en las redes. ¿Listo, muchachos? Entonces, tener en cuenta eso, muchachos, para que manejen bien la estructura y se empapen, muchachos, y sean más fructuosos en esa estructura. No tanto para el proyecto, para su vida, para su casa, donde ustedes manejen sus dispositivos, sus portátiles, todo eso, manejar bien esas redes, muchachos. ¿Correcto? Controles de seguridad de las aplicaciones. ¿Listo? ¿Qué control debe tener? Los controles de seguridad son las técnicas que mejoran la seguridad de una aplicación a nivel de codificación, que para sean menos vulnerables de las amenazas. Las técnicas que desarrollan son mucho más veces propenden a establecer estos lineamientos. Por ejemplo, al trabajar con Android Studio, la metodología del trabajo obliga a cumplir ciertos principios de codificación de las instrucciones que se le dan en el móvil de manera que sean más seguras, teniendo en cuenta que los dispositivos móviles uno debe tener una red privada. Hay que poner esa configuración de una red privada. ¿Para qué? Cuando usted se vaya a un establecimiento y tengan redes públicas, nunca hay que acceder a una red pública, ni en un centro comercial, ni en un banco, nunca hay que poner. ¿Por qué? Porque allá todo te rastrean y te roban todo lo que tú tengas en el celular. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta eso. ¿Sí, muchachos? Entonces, esa parte hay que manejarla muy bien. Más que todo es como ingenierías sociales. Eso. Pruebas de seguridad de las aplicaciones. Las pruebas. Es indispensable realizar pruebas de seguridad de las aplicaciones, obviamente, durante el proceso de desarrollo. Las pruebas hay que hacerlas del software para garantizar que no existen vulnerabilidades de cada versión
antes de ser liberada al público, antes de que sea vista por el público. ¿Correcto hasta ahí, muchachos? Esta parte, que es algo importantísimo para todo esto, muchachos. ¿Sí? ¿Qué les pareció esa parte, muchachos? ¿Muy bien o no? Esa parte. Bien. ¿Sí? ¿Les pareció muy bien esa información? Sí, bien, señor. No, esa parte, eso es lo que más me encanta. Mira, la seguridad informática, eso es lo que yo manejo muy bien, esa parte. Yo manejo muchas cosas de eso. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta esto, muchachos, para que lo tengan en mente y no sea para el proyecto, se la tengan para ustedes, su vida, para sus hijos. Cuando ustedes, los niños, van a ver programas que no deben, hay que aplicar esa norma. Las VPNs. ¿Listo? Tener en cuenta. El API Fieldwise. ¿Listo? Esto es una organización que va encaminada al modelo de arquitectura del software y a arquitecturas basadas en componentes de microservicios. Son microservicios que manejan para manejar un servicio del pequeño encargado de una función básica para realizar un proceso complejo que emplearía varios microservicios coordinados entre sí. Las ventajas de esto es que el servicio está publicado por internet, no usaría finales sino para que sean utilizados por aplicaciones de esta forma, una aplicación móvil. Puede usarse el servicio misma forma de la aplicación web o un chatbot. Esto es una aplicación, muchachos, que ustedes la pueden utilizar también. ¿Listo? El API Fieldwise. ¿Listo? Que es una aplicación esto es gratuito también, ¿sí? Para poder aplicar en esa función. Definición del API debe imaginar que una empresa necesita de sus clientes registrar solicitudes de la página web y aplicación móvil de chatbot. Principal ventaja de esto que es si desea cambiar la regla de negocio, por ejemplo aplicar determinados descuentos, no debe modificar los 3 sistemas, sino solamente los microservicios que están involucrados de dicho proceso de este servicio. ¿Listo? Dependiendo de la seguridad que tengan acá ustedes. Los microservicios se publican a través del que denomina el API. Dígame, Alejandro, para empezar lo otro, para hacer la estructura. Una pregunta. Yo siempre he escuchado lo del API y demás, pero ¿el API no es el código? Sí, no. Es el código. ¿Sí? El código, es el código. Eso es el código de la aplicación. Entonces, listo, ese sería el código. Entonces, lo que sería esto sería que para las empresas que ahora utilizan los microservicios, ¿no? Microservicios, correcto, sí. Me imagino que serían como unos bloques pequeños que hacen una sola tarea y se juntan para cosas más complejas y aún así sirve para las aplicaciones web, móviles y los chatbots. Sí, exactamente, eso manejan por eso mismo se hace con la IA, ¿verdad? La IA, correcto. Y esa es la inteligencia artificial, la IA, ¿listo? Eso va todo englomado, todo esto, definición de la API y todo eso, muchachos. La IA es muy fuerte, muchachos. Hay que leer mucho de eso, ¿sí? Entonces, la IA es poderosa, muchachos. La inteligencia artificial, eso, mejor dicho, estaba a la vanguardia de eso, ¿sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta esto, los microservicios que aplican el API, ¿listo? De Microlearning Gloss, que es la aplicación de programming de interfaz de usuario de la programación de aplicación. Son un conjunto de subrutinas que se maneja por subrutinas de la interfaz, funciones y procedimientos que se ofrecen utilizando por un software como una capa de abstracción de la información. Es decir, que es la ocultación de los detalles de la codificación de ese mismo código. ¿Qué hace la aplicación del API? Oculta toda la información, hace que sea anónima esa estructura, ¿correcto? Por lo tanto, el API es la esencia de la capacidad de la comunicación entre componentes del software, ¿sí? Por ejemplo, la empresa de Steve Jobs, la empresa de Apple, ellos manejan el navegador de ellos, el Safari, que no lo tienen Windows, ese navegador tiene navegador privado, quiere decir que es anónimo y tienen red privada. ¿Sí? Es una VPN, redes privadas. Quiere decir que todo lo que tú hagas ahí, todo está encriptado y te hace que tú navegues anónimamente. Quiere decir que no te rastrea todo lo que tú haces. ¿Correcto? Esa es la información que deben manejar ustedes y saber un poquito sobre esto. ¿Sí? El Fieldwise. Dice, es una plataforma en la nube que de Google para el desarrollo de aplicaciones web. Esto es muy importante, este Fieldwise.
de aplicaciones móviles que fue creada en el 2011, pasando a ser la parte de Google en el 2014. Su función principal es hacerla sencilla y la creación de aplicaciones web y móviles en su desarrollo como herramientas que facilitan el trabajo para que sea más rápido en la infraestructura, pero sin renunciar a la calidad y la seguridad. ¿Listo? Hay que mirar esta parte, muchachos, hay que revisar qué es esta parte, FeedBase, para que vayan mirando y la pueden tener ese mecanismo y lo pueden implementar en su diseño. Para acceder a los servicios de FeedBase se requiere consumir el API suministrado por Google, ¿listo? Sabiendo que Google es el anfitrión que administra toda la información de entrada y salida de todos los registros de las bases de datos. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esto, esta herramienta esencial, FeedBase, las bases de datos en tiempo real, estas se alojan en la nube, son de tipo NSQL, en la nube, con el formato Headshot. Este servicio ofrece alojar y disponer los datos de la información de la aplicación en tiempo real. Quiere decir que todo está en tiempo real, como decir una máquina virtual en tiempo real que se ha visto en todo lado, manteniéndolos actualizados aunque el usuario no lo realice ninguna acción. Quiere decir que el usuario donde esté no le hace ninguna actualización y quiere estar que está activo esa aplicación y que sirve en todo lado. ¿Correcto, muchachos? Esa estructura. Entonces, teniendo que aquí hay un ejemplo sobre esto de Google, y miran que aquí está, añadir un proyecto en la parte de FeedBase. ¿Listo? Entonces, ahí en Google está esa función para yo poder mover y mirar esa estructura. ¿Correcto, muchachos? Hay que ser un poquito más curiosos y revisar esa parte. ¿Correcto, muchachos? De la parte de Google. Sí, señor. Hay que ser un poquito Sí, de señor. curiosos en cómo se compone ese tipo de ese diseño web de Google. Tienen que mirar el software. ¿Han mirado la codificación de Google y el código que maneja para mirar la estructura? Yo les dejé la tarea, ¿no? Me acuerdo tanto. Yo les dejé esa tarea, no me han hecho eso. ¿Sí? Señor. ¿Sí? Yo les dejé esa tarea para que miren cómo está la estructura, qué es lo que se hace en la parte del diseño. Nuevo proyecto de FeedBase. Uno de los principios inconvenientes podría ser la necesidad del pago de FeedBase. Esto es gratuito en todas sus funcionalidades, gratuitamente limitada el número de usuarios. Sin embargo, para los proyectos que se encuentran en sus primeras etapas, la versión gratuita de FeedBase es más que suficiente. O sea que para ustedes pueden trabajarlo lo más suficientemente para el proyecto, si utilizan esta parte de la aplicación. ¿Correcto? Esto es importante, muchachos. Esta parte, lo que les digo yo. Estico. Averigüen e investiguen esta parte. FeedBase de la aplicación de Google. ¿Correcto, muchachos? Esto es. Herramientas. ¿Sí? Del API. ¿Listo? Del protocolo web que se utilizan en el API de los diferentes protocolos de web. SOAP. De la interfaz de usuario. ¿Sí? Aquí está. Hay una interfaz que es la SOAP, que son los servicios de web de tipo RESTful, que está disponible para una versión de código abierto y pro. Está basado en Java, que es algo importantísimo, lo que estamos manejando nosotros. Por tanto, empleable a cualquier sistema operativo. Sobre todo es fácil de emprender y usar, confiable para todos. En el enlace web muestra la interfaz y muestra qué es lo que hace, muchachos. ¿Sí? Entonces, ustedes lo pueden ver en la estructura de ahí y lo pueden mirar, muchachos, cómo es lo que hace el SOAP UI, interfaz de usuario. El UI. ¿Sí? ¿Cómo es que hace y qué hace esta estructura? ¿Sí? Entonces, tener en cuenta ese paso. Problema honesto. Acabar aquí porque ya no voy a tener tiempo para hacer lo otro. Qué pena, muchachos, se acabó la sesión. Ahora sí vamos a hacer la prueba de una vez a explicar lo otro. ¿Listo? Bien. Listo. Espera.
¿Listo? Entonces, tener en cuenta esto, muchachos. ¿Ya me escuchan ahí? Sí, señor. ¿Listo? Para terminar aquí, muchachos, para empezar lo otro. ¿Listo? Si no, no voy a alcanzar. ¿Listo? Entonces, muchachos, esta parte ya es la estructura en sí, que es lo que ustedes deben mirar en caso de investigar algo sobre esta parte. El SOAP UI, ¿listo? Para mirar esa información, qué es lo que hace, ¿listo? Para la próxima clase miramos esta estructura, muchachos. Te voy a explicar un poquito sobre esto, sobre el testing de la parte de la seguridad, para mirar esta estructura en sí, en qué consiste cada cosa. ¿Listo, muchachos? Para empezar lo otro, ¿correcto? Para empezar la parte de las sentencias de SQL. ¿Correcto, muchachos? Voy a pasar en la otra sesión, ¿correcto? Señor. Correcto, si no, no alcanzamos, muchachos. A mí me falta es tiempo a mí con ustedes para hacer todo. ¿Listo? A mí me falta es tiempo. Entonces vamos a dejar de poner esta información y nos vamos para la explicación de la base de datos, de lo que es la que vamos a hacer hoy, de la práctica. ¿Listo? Entonces vamos a interactuar aquí y vamos aquí al módulo de la práctica y de la evaluación que voy a hacer yo. ¿Listo? Para ustedes. ¿Listo? ¿Pueden ver la información ahí, correcto, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. ¿Listo? Entonces, mira, todo esto va enfocado en Oracle. ¿Listo? Todo lo que yo he hecho aquí es solo la parte de Oracle, que yo he manejado en Oracle. ¿Listo? Toda la estructura. Ahí está la competencia, ahí está la estructura de cómo yo me meto al usuario, me autentico en un usuario de la base de datos de Oracle, ¿listo? Para entrar a la base de datos de SQL Developer, que es de Oracle, que es la base de datos de Oracle, ¿listo? SQL Developer, ¿listo? Developer, ¿listo? Que es la estructura de Oracle. Entonces, ahí hay una explicación abajo para que la miren ustedes más tarde. El documento yo se lo envío ahora ahí en el WhatsApp para que lo miren y hacen la práctica, ¿listo? Al final. ¿Correcto, muchachos? Para que lo hagan de aquí hasta el jueves o el fin de semana. ¿Correcto, muchachos? Del capítulo 1. ¿Listo? De acuerdo a la explicación de hoy. ¿Correcto? Entonces, teniendo en cuenta esto, muchachos, esto es lo que vamos a ver sobre la parte de las bases de datos, de la estructura en general, escribiendo sentencias select básicas con el instructor Luis Carlos. ¿Listo? Toda la parte desde un diplomado de Oracle. ¿Listo? Todavía en la parte de seguridad. Esto es la parte de especialización de lo mío, que es gestión y seguridad de bases de datos de CTPI, que yo realicé una prueba ya. ¿Listo? De una especialización que hice ahí. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta esto, muchachos, los objetivos principales para poder manejar este tipo de sentencias. Después de este capítulo de las bases de datos, muchachos, usted deberá una capacidad de listar algunas capacidades de las sentencias select de SQL, entender y ejecutar una sentencia select básica. Aquí lo que vamos a hacer hoy, aprendices, es hacer una sentencia básica. Es algo sencillo, pero que tiene lógica. ¿Listo? Tiene lógica a la hora de ser ejecutada ese tipo de tabla con el tipo de registro de datos. ¿Correcto? Diferenciar las sentencias de SQL con los comandos de ISQL y plus, ¿sí? De la parte de ISQL. ¿Listo? 2. En la parte capacidades de las sentencias de select. Cuando yo hago un registro de proyección de tabla empleados, la estructura debe aparecer así cuando yo hago un registro de la tabla. ¿Listo, muchachos? Aquí están los datos, muchachos, que ustedes tienen que meter en las tablas para que hagan un ejercicio, después lo hacen y hacen la proyección de tabla empleados y selección de tabla empleados para yo poder sacar la consulta después. ¿Correcto? Juntura con enjoy de la tabla empleados y la tabla departamento. Con este enjoy me va a sacar la estructura, poder sacar todo este tipo de datos y las tablas que generan aquí. ¿Viste? Inner join. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta esta estructura, muchachos, de la capacidad de la sentencia select. La parte select, para ustedes, ¿qué es la sentencia select, muchachos? Para ustedes.
Se refiere a seleccionar. Hablando de un poquito ya de los comandos que vamos a manejar para poder hacer la estructura y para poder hacer que se ejecute esa tabla. Select, entonces, ¿qué? Solo me habla uno nomás, solo Diana me habla. ¿Quién más me habla de select? ¿Qué es select? Daniel. Cuando usted hace la creación de las consultas en las tablas de datos, hace referencia como a un filtro en Excel. Sí. Parecido. Sí, ajá, correcto, listo. Instructor. Dígame. También el select sería como el comando para sacar datos de una tabla. Exacto, esa es la aclaración. Y también básicamente sirve para consultar la información guardada en la base de datos. Correcto, esa es la función correcta, ¿listo? Selección de toda la información de una tabla, ¿listo? De acuerdo a la estructura, de acuerdo a la proyección que yo tenga en cada tabla, ¿listo? Y de cada empleado, ¿listo? De una estructura. ¿Listo? Tener en cuenta esto. Entonces, aquí hay algo importante, muchachos, que dice la sentencia select básica. ¿Qué es lo que me está distinguiendo aquí en esta parte? ¿Qué es lo que me está mostrando ahí? Ahí hay algo importantísimo para yo, ahora lo explico. ¿Qué es lo que me está interpretando ahí? Se refiere a seleccionar todos los elementos, ya sea de una columna o un alias, si es que tiene, de la tabla a filtrar. Esa parte, este argumento, este asterisco, ¿para qué me sirve? Significa todos los elementos que cumplan con todos los elementos, por ejemplo, de una columna, todos son seleccionados. Correcto. Eso, en palabras más concretas, son todos los registros que hace ese tipo de esa tabla. Todo el registro que hace la selección. Un registro. ¿Listo? Dígame. Entonces, una select básica sería que es la forma más simple de sacar datos de una tabla. Sí, exacto. Que no coloca select, asterisco. Sí, asterisco. Eso lo hacemos la prueba ahora. Ya les enseño la prueba. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Listo? Asterisco from productos, por ejemplo. Ajá, correcto. Y entonces, esto muestra que todos los datos de la tabla productos, si solo quiero ver alguno de los productos que existan en esa tabla, ¿correcto? Esa es la prueba que vamos a hacer en la tabla productos. ¿Qué tipo de productos hay en esa tabla? Los nombres y precios. Y precios, correcto. Ajá. Entonces, tener en cuenta esa expresión de la columna distinta. ¿Listo? Columna, expresión del alias, from de la tabla, que existe esa tabla, ¿sí? Y cuando hago la selección de where, ¿qué es la palabra where en la sentencia? ¿Dónde está ubicado? Especifica dónde está ubicado, sí. Eso quiere decir que es una condición que hace que se especifique esa selección. Una condición. Where, donde tal cosa, tal tabla está ubicada en insert tal cosa. Es una condición. ¿Listo? Para yo poder seleccionar esa información. En la línea select seleccionan las columnas, pilas con lo que dice ahí, o expresiones que desean mostrar o consultar. La tabla supermercado. ¿Qué es lo que va a mostrar en esa tabla supermercado? Todos los supermercados que existen en esa tabla, en esa ciudad. Supermercado. Select supermercado. Entonces en la tabla tiene que haber supermercado supremo, supermercado tal. Entonces tiene que mostrarme los supermercados de ese tipo de selección. ¿Listo? De esas columnas para consultar. ¿Listo? Son expresiones que desean mostrar y consultar una tabla de acuerdo a la consulta de lo que yo quiero que me muestre. ¿Listo? Cuando yo hablo de distinct, ¿qué quiere decir? Suprime los valores duplicados. Quiere decir que duplica esa tabla y los muestra diferente en la oposición de la duplicación de cada valor, duplicados cuando suprime esa información. Distinto, ¿listo? De lo que yo muestro aquí, de la estructura, de la columna, de esa tabla. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta que esto tiene su lógica, muchachos. Esto no es así nomás. ¿Listo? El punto y coma, ¿para qué es esta parte? Cuando yo hablo from tabla, ¿para qué me sirve el punto y coma ahí? Es para terminar el comando, es para terminar ese comando, ese algoritmo. Correcto, eso es. Para terminar la secuencia
de la sentencia de ese algoritmo. ¿Listo? De esa ejecución. ¿Listo? De esa tabla. ¿Correcto? Punto y coma. ¿Listo? Columna. ¿Qué quiere decir columna? Cuando yo hago la agregación de una concatenación. Esto, cuando yo hablo de esta regla aquí, con este asterisco acá, cuando hago los registros del número de registros, ¿esto qué quiere decir? Que yo estoy concatenando esa columna de esa expresión del alias que se llama tabla. Estoy concatenando esa tabla. ¿Correcto? Quiere decir que es una expresión de concatenación. ¿Listo? Esa expresión indica las columnas una expresión con estas. Quiere decir que las mira, pero las concatena, esa expresión de esa columna. Alias define un nuevo nombre, quiere decir que define otro nombre de acuerdo a esa tabla. Un nuevo nombre para columna resultado final de esa tabla. ¿Listo? Esto tiene mucha lógica, muchachos. Yo les dije a ustedes, ¿no? Hablamos un poquito de teoría, pero acá ¿qué? Es otro cuento, ¿no, muchachos? ¿Cómo la ven? ¿Sí? ¿Cómo la ven ahí, la estructura? Está bien. ¿Sí? Bien. Entonces, tener en cuenta eso, muchachos. Unos entienden, hay otros que pronto no han de entender estas cosas, ¿listo? Hay unos que pronto no entienden bien esto y han mirado, pero hay otros que pronto se les dificulta porque no han hecho una consulta de esto, ¿listo? Y hay que manejar estos términos para poder entender la estructura muy bien de una sentencia select básica. Esta parte de aquí, la línea del from, la parte from es cuando hace que la selecciona todas las tablas que son fuente de los datos. Esta función hace que selecciona todas las tablas para que sea ejecutada con la parte de select y con la parte del from. ¿Listo? De la selección con este tipo de registro que muestra aquí en la declaración. ¿Listo? Fuente de los datos. El tipo from. ¿Correcto? Es una expresión. ¿Listo? Bien. Ahora sí el ejemplo. Aquí hay un ejemplo muy importante, muchachos, que ustedes lo van a hacer en casa después. Solamente yo les voy a mostrar, les voy a explicar alguna función de algo, de alguna explicación de una consulta o algo breve, sencilla, y ustedes luego van a hacer la consulta de una expresión de estas. A ver qué les sale a ustedes, a ver cómo les va a ustedes haciendo la primera sentencia con este tipo de información. Seleccionando todas las columnas. Aquí los voy a probar a ustedes. Ahora los voy a probar a ustedes. ¿Listo? Este es un ejercicio que tienen que hacer después. ¿Listo? Aquí, seleccionando todas las columnas. Aquí. Para yo crear la tabla departamentos, ¿qué debo yo crear primero? Dependiendo de esta sigla que está ahí. ¿Cómo era la pregunta del instructor? ¿Qué debo hacer yo ahí? Cuando creo la tabla de departamentos, ¿qué es lo que tiene que aparecer en las tablas? La regla. ¿Cómo deben ir las funciones ahí? La declaración. Aquí ya está declarada, ya la tengo yo ya hecha. Solamente, ¿cómo debe aparecer la tabla? Mejor dicho, para yo crear la tabla. ¿Cómo debería yo la tabla? ¿Cómo haría la tabla? O sea, la pregunta es cómo crear la tabla. Eso, exactamente. Departamentos. ¿Cómo iría la tabla? Las columnas. Sí, las columnas. Eso, exacto, las columnas. Ahí hay algo muy importante, ¿no, muchachos? Ahí hay varios valores. Ahí hay una tabla que se llama departamentos. Tiene un departamento, tiene un ID de un departamento. Ese ID tiene unos datos de cada departamento. Tiene un nombre de cada departamento. Tiene una localización de cada departamento. Y tiene una condición que son departamentos de la estructura en sí. ¿Listo? Punto y coma. De la condición que es el registro de todos los datos que están ahí. ¿Listo? Entonces, la tabla quedaría así. Cuando yo hago la consulta con esta estructura, debe aparecerme así todos estos datos ya registrados aquí como está acá. Miren la consulta. ¿Qué muestra ahí? ¿Qué es lo que me está mostrando? Dependiendo de la consulta. Los elementos que seleccionó aquí arriba. Correcto. ¿Qué está mostrando ahí?
El ID del departamento, el nombre y la localización. Ajá, correcto. Esa es la tabla de departamento. Exactamente, esa es la lógica para interpretar bien las bases de datos. Esa es la estructura general para yo hacer una estructura muy bien y una consulta muy bien elaborada. ¿Correcto? Entonces, tener en cuenta esos pasos que en la base de datos tiene que aparecer los datos así, para que ustedes miren y lo prueban. Este documento lo voy a enviar yo para que lo hagan la prueba. ¿Listo, muchachos? Lo van a tener, ¿correcto? Bueno, señor. Sí, señor. ¿Listo? Esa es la práctica que me van a hacer después y yo voy a mirar qué errores han tenido para mirar esa parte. ¿Listo? Para mirar si les aparece la configuración de la estructura. ¿Listo? Instructor. Ajá, dígame. Entonces, cuando uno va a hacer la tabla, Ujú. sería de forma en pseudocódigo, base a este ejemplo. Sí, no, lo que pasa es que esta sentencia de select, esto se lo hace en SQL. Esta es la sentencia para yo crear las tablas. ¿Listo? Para yo Sí. crear y generar esas tablas. Primero hay que hacer los campos de cada tabla, hay que crear la tabla primero. ¿Listo? Para luego ejecutar la selección de las tablas. ¿Listo? Yo ahorita hago un Profe, una ejercicio. pregunta. Dígame. Yo hago un ejercicio yo y les O sea damos. O sea que inicialmente uno debe tener primero las tablas para la Correcto, base de datos claro. para luego hacer... No tener el- errores, para no tener errores, muchachos. Ah, ya. ¿Listo? ¿Sí? Y también se puede crear una tabla por medio de la sentencia. Create table, usuarios, punto y coma. Se crea la sentencia desde ahí y se crea directamente la tabla, directamente con datos. ¿Correcto? Create table, usuarios, punto y coma. ¿Listo? Ya con código, ¿sí? De ejecución. ¿Listo? Entonces yo ahorita en un ratico voy a mostrarle la base de datos, voy a mostrarle la configuración, voy a mostrarle unas tablas que yo creé hoy en la tarde. Yo hice así como ejemplo. Me inventé unos datos normales de registro, de información, de inventarios. Entonces, y van a ver cómo se ejecuta la tabla y cómo se realiza esa tabla para que miren bien la estructura. ¿Correcto, muchachos? Luego a eso, ya ustedes miran cómo hacen la secuencia de cada tabla para este tipo de datos del ejercicio. ¿Listo, muchachos? Seleccionando todas las tablas de las columnas. ¿Listo, muchachos? ¿Bien hasta ahí? Listo, señor. ¿Listo? Esto tienen que tener cuidado, ¿no? ¿Listo, muchachos? A la hora de hacer las tablas. ¿Listo? Tener esa lógica que ustedes ya la tienen. Hay que mirar bien la estructura para poder yo implementar bien la tabla que voy a generar. ¿Correcto? Bien. Para hacer las tablas de nosotros en el ejemplo, ¿damos datos propios o...? No, estos, hágalo con estos datos, ¿listo? Hágalo con los mismos datos y miren qué les arroja, ¿listo? Estos datos, ¿correcto? Para mirar, ¿listo? ¿Sí? Si quieren aumentan más daticos, si quieren, ponen otros daticos más, ¿correcto? ¿Sí? Ponen otros daticos más para mirar esa localización, ¿listo? Yo voy a ver es aquí, es departamentos de la estructura de aquí. ¿Cuáles son los departamentos? ¿Listo? Bien. Entonces aquí hay algo importante aquí, seleccionando columnas específicas. Es algo importantísimo aquí, Alejandro. Instructor, una pregunta. Ujú. Entonces, es que todavía tengo esa misma duda de que cuál MySQL hay que instalar No, en esa ocasión. no. Eso yo siempre les he dicho a ustedes. Eso es de criterio y de usabilidad de ustedes, la que a ustedes les guste y las que ustedes se sientan bien capaces para poder realizar la estructura. ¿Sí? Y también dependiendo al proyecto. Sí, si claro, fuera en ocasión. claro, eso toca a nivel del proyecto, muchachos, claro, ya eso ya es a nivel del proyecto, muchachos, ya, ¿sí? Por eso yo les he dicho esto y estamos haciendo la práctica, aquí ya están haciendo las prácticas, aquí van a hacer ya las prácticas, aquí, van a implementar esa parte, ¿listo? Para que vayan cogiendo ese calentamiento sobre esa estructura, muchachos, ¿listo? ¿Sí? Y me preguntan, si tienen alguna duda sobre la base de datos, me preguntan, muchachos, no hay problema, muchachos. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? ¿Listo? Entonces, aquí... Listo, señor. Listo, aquí hay algo importantísimo, muchachos, sobre ese tipo de selección de columnas específicas. Aquí hay una selección del departamento ID
tipo de departamento, con el ID del departamento. Departamento, el nombre, sacar el nombre del departamento. From, departamentos. Tiene que sacarme los nombres de los departamentos y el ID de cada departamento. Entonces, aquí arroja esto. Esta es la función que vamos a mostrar ahí en la tabla. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que debo yo crear primero? Para yo crear ese tipo de selección de columnas específicas, primero, muchachos, para crear la tabla. La base de datos. ¿Cómo? No te escuché. Sería la base de datos, ¿no? Sí, claro, pero ¿cómo crearía la tabla primero? ¿Cómo haría la tabla primero ahí? Para crear la primera tabla. Departamento. Uh-huh. Y de departamento, ¿correcto? Primera, ¿no? ¿Listo? Ese ID de departamento tiene unos datos, ¿no, muchachos? ¿Sí? Tiene unos datos. Y el nombre del departamento tiene unos nombres: contabilidad, investigación, ventas y operaciones, ¿correcto? Entonces, tienen que mirar bien la tabla y hacer el registro de ese dato. ¿Listo? Esa estructura. Para mirar y implementar esos datos que en sí, ¿qué es lo que arroja? ¿Correcto, muchachos, hasta ahí? Señor, correcto. Sí, señor. Y esta es la sentencia que deben utilizar ustedes. Select departamento _ID, coma, departamento nombre, from, departamentos, punto y coma, para que arroje toda la estructura como muestra acá, que es la estructura aquí. ¿Sí? Usted puede meterle más datos. Y de departamentos pueden poner unos 10 números. Departamento nombre, unos 20 nombres del departamento, otros departamentos. ¿Sí? Del tipo del departamento que están trabajando ahí en ese tipo de oficina o algo, de la estructura en general. ¿Correcto? Bien. Pautas para describir una sentencia de SQL. Estas son las pautas importantes para yo crear una pauta de escribir una sentencia de SQL. Las sentencias SQL no son sensibles a mayúsculas, vean, muchachos. Pilas con esto. Estas no son sensibles a mayúsculas. Y o minúsculas. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Cuando yo hablo de esa sentencia, ¿qué es lo que me quiere interpretar? Que se pueden escribir en mayúscula o minúscula. Sí, claro, no tiene ninguna inconveniencia de yo ponerlas todas mayúsculas y todas minúsculas. Quiere decir que todas las lee sin tener ningún error de cómpilas. ¿Correcto? Pueden ser escritas en una o más líneas a la misma vez. Las palabras claves no pueden ser abreviadas o divididas entre líneas separadas. Eso es algo importante. ¿Listo? Las claves no pueden ser abreviadas, divididas entre líneas separadas. Usualmente se escriben con una cláusula por línea para mejorar su lectura. Obviamente, para mirar bien la estructura y mirar qué es lo que está haciendo en esa consulta. Usualmente se identa, esta palabra es muy importante, muchachos, identa, para mejorar su lectura. ¿Sí? Para mejorar bien la lectura, obteniendo este orden de aquí, de esta, que se escribe esa cláusula. ¿Listo? De la mejor usabilidad de esa lectura. ¿Listo? Identa. Usualmente las palabras claves se escriben en mayúscula y todas las letras, las otras tablas, columnas, como muestra aquí. Puede ser una mayúscula y las demás minúsculas, una mayúscula y las demás minúsculas, coma. Cada tabla en general debe ir así, coma y columnas en general. Ahí la abreviación. En minúsculas para mejorar su lectura en la ejecución. ¿Correcto, muchachos, en la sentencia de esa estructura? Perfecto. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, tener en cuenta esos pasos, muchachos, para que después cuando hagan la práctica, hagan el ejercicio, no se me vayan a confundir con eso. ¿Listo? No se me vayan a embolatar con esas cosas al hacer la consulta. ¿Correcto? Que esto es muy práctico. Esto sí es muy práctico, muchachos. ¿Listo? Ya es de mutuamente con el software de la base de datos y la consulta de SQL. ¿Listo? Bien. Comportamiento por defecto de los encabezados de las columnas. Aquí hay un comportamiento, algo muy importante en el SQL Plus.
justificación por defecto, centrado, despliegue por defecto, mayúsculas. Cuando yo pongo todo por mayúsculas, mi amigo. Cuando yo creo las tablas, todo en mayúsculas. ¿Listo? Que hay un defecto que es de las columnas cuando hago por defecto. Hago un comportamiento por defecto, pero al generar no me interfiere esa consulta. Quiere decir que arroja los resultados, no hay ningún inconveniencia en la hora de tener ese defecto. ¿Listo? De esa consulta. ¿Correcto, muchachos? Entonces, ¿qué quiere decir ahí, muchachos, de esa consulta? ¿Qué es lo que me está impartiendo ahí, explicando ahí? Pues que en cada celda, pues, el nombre debe estar centradito y con mayúsculas. Correcto, ¿listo? Entonces, tener en cuenta esos datos, ¿listo? Bien empleados. SQL Plus, justificación de fechas, caracteres izquierda, justificación de números derecha, despliegue por defecto mayúsculas, ¿listo? Entonces, tener en cuenta ese orden de los datos para no tener ningún error de compilación a la hora de ejecutar ese tipo de dato con el tipo de justificación. Expresiones aritméticas, aquí lo más chévere y lo más bonito. ¿Sí? Manejar la parte aritmética. Hablamos de la parte aritmética. ¿Sí se acuerdan de los números aritméticos, muchachos? ¿Que hablábamos? Hablé tanto de eso. Señor. Hablé tanto yo de eso. ¿Se acuerdan, muchachos, o no les dije yo? Ustedes decían, hasta se decían, Sí, señor. ese profesor, ese sí jode, es decir, dicho, el profe sí molesta con eso de las partes lógica, matemática y eso. ¿Sí? Han de haber dicho, yo ya me cansé de eso, han de haber dicho. ¿Sí? Aquí está la prueba, aquí es lo que tienen que hacer. ¿Sí? Mire lo que es la puntualidad de lo que hablamos anteriormente, muchachos, de la teoría que habíamos hablado antes. ¿Sí? Aquí ya está resumido. Esto es lo que está resumido. ¿Sí? Primero hay que tener la lógica para poder yo venir y ejecutar esa estructura. Muchachos. Si no, no hay nada. ¿Sí? Si no, no hay nada, muchachos. ¿Listo? Entonces, operadores, suma, resta, multiplicación y división. Aquí hay un ejemplo de esta estructura. Primero, crea la tabla empleado nombres, tipo de nombres de empleados. Y la otra tabla misma, empleado salario, tiene el tipo del salario de cada empleado. Tiene el salario que se lo multiplica por el mes por los 12 meses del año. ¿Sí? Empleado sobre salario por el año, 12 meses. Se multiplica el salario y da el valor de cada empleado, da el valor de cada ese resultado de cada salario. Entonces, la tabla, cuando yo hago la sentencia, ¿qué hago? Select empleado guión bajo nombre, coma, empleado salario, coma, empleado salario por 12, que es el año. ¿El año cuánto tiene, muchachos? ¿Cuántos meses tiene? 12 meses. Ah, listo. 12. Ellos iban a decir 5 meses, ¿verdad? ¿Listo? Pilas, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso, 12 meses. Asterisco, el asterisco 12 por multiplicación quiere decir que él operando multiplicación. From empleados. Entonces, la ejecución debe aparecer así. Empleado nombre, los nombres de los empleados, empleado el salario y lo que más me importa a mí para yo ver el resultado de ustedes que me van a mostrar después es esto. Estos valores los voy a ver yo. Si concuerdan o no concuerdan. ¿Correcto? ¿Sí, muchachos? ¿Correcta esa función? Sí, señor. Voy a Sí, ver señor. si me lo Sí, van a señor. hacer esa parte. Eso van a tener algún inconveniente, pero yo sé que lo van a hacer. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, esta es la estructura general, cómo yo voy a componer para yo poder hacer esa consulta con esa sentencia, con la sentencia select. ¿Listo? Entonces, es algo más básico, esto es básico, pero aquí tienen que tener cuidado a la hora de ejecutar la tabla, de crear la tabla. ¿Correcto? Ya. Entonces, tener en cuenta ese tipo de valor. ¿Listo? Bien. Ahora sí pasamos a procedencia de operadores, que es algo importantísimo para la estructura. Multiplicación. Esta es la estructura que manejo yo para hacer la validación de la consulta select, de la sentencia en SQL. Manejo esta estructura, que es esta. Mira. Salario por 12. Y división
lo mismo. Hago la estructura diagonal, toma la prioridad de la suma, que es la más, entre paréntesis, y la resta entre paréntesis. Para identificar ese tipo de valores de la parte de la multiplicación de los números de los operadores lógicos. Los operadores de la misma prioridad se evalúan de izquierda a derecha. Los operadores de la misma prioridad se evalúan de izquierda a derecha. Solo empieza desde la izquierda y se evalúa toda la operación. Quiere decir que se evalúa esta función desde la izquierda, desde acá abajo. Desde acá hasta acá. De la sentencia. ¿Listo? De esa operación. ¿Listo? Tener en cuenta esa lógica. Eso es la lógica, muchachos, que hay que tener en cuenta. Para entender bien la lógica de la estructura. ¿Listo? Los paréntesis se usan para forzar un orden. ¿Listo? Los paréntesis. ¿Listo? Aquí yo no lo puse con paréntesis, porque yo lo pongo así nomás, que yo lo puedo hacer sin paréntesis o con paréntesis, para tener los paréntesis se usan para forzar un orden de evaluación y para dar claridad a las expresiones. Eso puede ser también. El paréntesis quiere decir, ¿se acuerda que hablamos del paréntesis cuando hacía un producto qué? ¿Qué es lo que hace un paréntesis dentro de ese producto? ¿Qué es lo que me indica? Pues obliga al sistema a ejecutar esa orden. Exacto, eso es. Es una operación por hacer. Exactamente, eso es lo que hay que ser primordial de hacer esa ejecución. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hace en esta consulta de acá arriba? ¿Qué es lo que saca? Es esto. Salario por 2. Esto es lo que más importa en este ejercicio. Esto. Empleados del salario del empleado por el año. ¿Sí? Esto es lo que me importa a mí nada más. Eso nada más es. ¿Listo? Entonces, esa es la lógica yo de interpretar una base de datos. ¿Sí? Ya en caliente, ya en la base de datos. ¿Listo? Bien. ¿Entendido hasta ahí, muchachos, esa estructura? Sí, señor. Señor. ¿Listo? Sí, señor. Bien. ¿Listo? Bien. Vamos bien. Dos expresiones equivalentes. Cuando yo hablo de una expresión equivalente, hablé una vez que era equivalentes. ¿Qué son equivalentes, muchachos? ¿Que dan el mismo resultado? ¿Sí? ¿Quién da más? ¿Qué son la parte de equivalencia? Que quedan en la misma casilla. Sí. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta ese punto, muchachos, a la hora de interpretar esta consulta. No son equivalentes. Entonces, aquí me habla que son equivalentes, ¿listo? Pero en la consulta de la ejecución de la sentencia no son equivalentes. No hay congruencia en esa consulta. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero crear las tablas, ¿no, muchachos? Crear los datos para yo poder realizar esa consulta con expresión equivalente o no equivalente. ¿Listo? Esta estructura, muchachos, aquí están los datos. Entonces, ¿qué es lo que primero tengo que crear? Primero, un empleado, nombres del empleado. Ustedes se crean unos empleados diferentes. Si quieren, ponen otros nombres. ¿Listo? Salario del empleado, otros valores. Ponen más valores si quieren. Entonces, ponen la fórmula para sacar ese tipo de valor, de ese tipo equivalente y no equivalentes, que es 12 por el empleado sobre salario por más por, ¿qué es lo que está mostrando aquí? Por el salario, ¿correcto? De 1.000.000, ¿listo? ¿Sí? ¿Sí lo están viendo aquí, muchachos, esta parte? Sí, señor. ¿Listo? Sí, señor. Sobre esta es la estructura general que yo debo tener en cuenta para sacar todos tus valores. Alejandro. Entonces, multiplico, ajá. multiplica los meses del año. No veo bien los meses, sí, los meses Ajá. más el salario mínimo. Ajá, correcto. Esa es la función. ¿Correcto? Esa es la función que tienen que mirar para que salgan equivalentes o no equivalentes, de acuerdo a la estructura. ¿Listo? Entonces aquí va la estructura en la parte de la selección de la ejecución. Select, empleado nombre, Alejandro. Es que también iba a preguntar en esa parte por qué en esta tabla tiene los paréntesis y en la otra no. Entonces, ¿qué podría influir ahí?
No, es que aquí lo que hace es, aquí lo que está haciendo es una agrupación de esos salarios. Ah, ¿Sí? la agrupación. Sí. ¿Listo? Lo Entonces, que cambia ya sería el orden el en que orden, se el hace la orden de operación. la operación, eso es lo que cambia. Por Entonces, por eso, ejemplo, el que tiene sin paréntesis, lo que va a hacer es primero la multiplicación. ocasión, nada El más. 12 Sí. por el salario del empleado y Ajá. luego agregar el bono Agregar de el 100. valor del de. Ajá, Mientras que el que tiene el paréntesis va a ser primero lo que está dentro del paréntesis, aunque es solamente una suma, ya que en orden jerárquico primero sería la multiplicación y luego la suma. Pero si agregamos los paréntesis, primero en orden de jerarquía es lo que está en el paréntesis. Hay que despejarla. Entonces va a ser primero la suma del salario con el bono de 100.000. Ese resultado va a multiplicarlo por 12 y es por eso que cuando se ve los resultados en las dos tablas se ve que es distinta porque no va a ser la misma operación, no es la misma agrupación que se hace. Correcto. ¿Listo? Entonces el orden de los factores no altera el producto. Exacto, ahí está la lógica. El orden de los factores altera bastante el producto. Altera el producto a veces, ¿listo? Entonces, por eso yo les digo las indicaciones de aquí, muchachos, hay que ponerle cuidado a lo que digo la procedencia de los operadores. Tanto que les enmarqué tanto sobre eso, ¿se acuerda que les hablaba de eso, muchachos, harto? De los ejercicios. ¿Sí? Entonces, aquí ya están en caliente y mirando qué es lo que están en sí, qué es lo que aprendieron ustedes. Ahí me voy a dar cuenta yo que en sí han entendido la lógica, ¿no?, de lo que han hecho conmigo. ¿Sí? Entonces, aquí en total, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace la operación de esa selección? Empleado nombre con empleado salario. ¿Qué es lo que mira la lógica de esa estructura y de esa ejecución? Hace empleado salario más el valor del sueldo, lo multiplica el producto por esto, por el valor de ese valor de los 12 meses. Esa es la estructura general. ¿Sí? Eso es lo que hace. Acá es diferente porque acá es directo. Saca todos los empleados del salario y lo suma sobre el valor de ese valor de ese salario que está ahí. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta esa estructura, muchachos. Si ustedes lo llegan a hacer muy bien esta estructura, muchachos, están listos para hacer las otras consultas más duras. ¿Correcto? ¿Sí? Muchachos. Sí, señor. Entonces, tener en cuenta que ya tienen taderita para que vayan practicando y vayan echando cabecita y ponerlos a sudar un poquito. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Entonces, esta parte, ¿listo? Por último, ya voy a acabar. Valores nulos. Cuando yo hablo de valores nulos, ¿qué quiere decir, muchachos? Que no hay información en ese campo. En ese campo. Cuando yo hago un registro de la base de datos y pongo no null, quiere decir que ese campo no se registra. Quiere decir que pasa. ¿Correcto? No se cuenta. ¿Sí? Eso, un valor null es un valor no disponible, no asignado, no conocido y no aplicable en esa función. Alejandro. Eso es lo que iba a preguntar. Que entonces, como es nulo, entonces es desconocido. ¿No? Desconocido. No lo hay. No lo hay y no lo aplica y no existe en esa tabla. Es vacío. Okay. Un número valor quiere decir que es apagado. En números binarios, 1 es encendido, quiere decir que se aplica, y el otro 0, apagado, quiere decir que está sin valor absoluto. ¿Correcto? Entonces, tener en cuenta esto, muchachos. El null no es lo mismo que 0 o un espacio en blanco. Esa es la lógica en matemáticas. Pero la estructura en general de la lógica en informática sí aplica eso. ¿Sí? Que el 0, el nulo, no es el mismo que 0. Pero 0 es un número nulo. Quiere decir que no tiene nada de valor en ese momento. En esa estructura en las bases de datos. ¿Listo? Eso es de mera lógica esto, muchachos. ¿Listo? De interpretación. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Tengo que hacer yo, crear la tabla, empleado nombre, empleado salario y empleado comisión. ¿Qué vamos a ver ahí en ese tipo de empleado? Las comisiones de esa estructura. Pero si yo tengo un valor nulo en esa comisión, ¿qué me saldría el valor? ¿Sí? ¿Qué valores me saldrían ahí cuando yo utilizo un valor nulo? ¿Sí? Si en caso de algo, cuando yo creo la tabla, selecciono empleado nombre, coma, empleado salario, coma, empleado comisión, from, empleados. Esa es la estructura general para yo sacar esta consulta. ¿Listo? Y mirar ya la conversión si yo utilizo
el nulo o el nulo cuando es de 0. No es nulo. ¿Listo? De esa estructura. ¿Listo? Ya es jugar con esa estructura. ¿Correcto, muchachos, hasta ahí? ¿Valores nulos? Señor, correcto. ¿Listo? Sí, no señor. es difícil, no es difícil. No es difícil, no tiene nada del otro mundo. ¿Listo? Solamente depende de cómo yo hago la inserción de la tabla en general. Cómo yo inserto las tablas. Cómo hago la relación de esa tabla. Cómo hago ya la tabla en general y bien pongo los daticos bien de esa tabla. Cada cosa. ¿Listo? Bien. Valor null. Esto es algo muy importante. En expresiones aritméticas, de lo que hablamos tanto de la parte lógica, matemática y la parte aritmética. Una expresión contiene una null, se evalúa nulo. ¿Listo? En esa sentencia de una expresión aritmética. Entonces acá hay algo importante, muchachos, que tiene el empleado, tiene los nombres, el empleado salario, el empleado la comisión y el empleado sobre salario más el empleado de la comisión. Entonces, ¿qué es lo que hay que mirar ahí en esa función? El empleado sobre la comisión para sacar ese tipo de datos. Y mira qué es lo que sale. Martínez, Orteaga y Toledo tiene ese tipo de comisión dependiendo del salario de ese empleado. ¿Listo? Que es no nulo. ¿Correcto? Entonces, en la sentencia de ejecución de SQL, select empleado sobrenombre, coma, empleado salario, coma, empleado comisión, queda esta estructura hasta aquí, coma, sigo la estructura como va, empleado salario más empleado comisión. Esta es la condición que está aquí, esta es la condición. Más comisión, donde from está la tabla empleados. ¿Listo? Entonces, la estructura debe aparecer así como aquí. Yo tengo ahí. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado cómo hago y genero esa estructura yo bien en la parte de colocar ese tipo de la consulta. ¿Correcto, muchachos? No se olviden de una coma, no se olviden de tal como va. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta esa expresión de que contiene un null cuando se evalúa un número nulo. ¿Listo? Un valor nulo de esa expresión. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta esto, muchachos, para poder entender la lógica de las bases de datos, de cualquier tipo de relación y cualquier tipo de ejecución de acuerdo a su proyecto que van a hacer ustedes, que están haciendo. Vayan creando eso, muchachos. Vayan elaborando esas tablas, que yo después me amuestran y me dicen, profe, está bien este tipo de elaboración de las tablas, está bien la consulta, entonces yo voy a revisar todo eso. ¿Correcto, muchachos? ¿Sí? Esto es un abrebocas de la parte de las consultas, muchachos. ¿Está bien o no? En la práctica. Sí, señor. ¿Sí? ¿Está bien o no? ¿Está bien implementado o no? Señor. Está bien hecha, eso está Sí. bien hecho. Eso yo lo tengo desde muchos que les hago a mis aprendices. ¿Listo? Entonces, ni por ningún lado me pueden mentir que no sales. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, tener en cuenta esos datos. Por eso tengo enmarcado esto aquí. ¿Listo? Entonces, aquí hay una definición que ya se las dejo como tareita. Definición de un alias a una columna. El as, ese es un alias. Ya por aquí lo voy a explicar y ya acabamos para yo a mostrarle la base de datos y hacemos una consulta, a mostrarle una tabla, cómo se inserta y cómo se hace una ejecución de una tabla. ¿Listo? Antes para acabar, pues si no, no acabamos, pues ya van a ser las 10. Definiendo el alias a una columna. Un alias de una columna. ¿Qué es un alias para ustedes, muchachos? ¿Un alias qué es? En las bases de datos. Un sobrenombre. Eso, un alias es un sobrenombre. Exacto. ¿Listo? Renombre el encabezado. Quiere decir que renombra ese encabezado de lo que yo voy a hacer ese tipo de consulta. De la columna es útil con expresiones o cálculos. Esto es útil cuando yo utilizo la parte numérica con la parte de valores. Esto, numérico, empleados salarios. ¿Listo? Parte numérica. Dice, entonces, se coloca después de la columna o la expresión de opcionalmente se usa la palabra clave as. Antes del alias. ¿Listo? El as es para la parte antes del alias, de acuerdo al encabezado de esa columna. ¿Listo? Se debe colocar entre comillas dobles y entre paréntesis, ahí donde se hace la agregación, el as. ¿Listo? Para tener esa función. Si tiene espacios, coma, caracteres especiales o diferencia entre mayúsculas y
minúsculas de acuerdo a la ejecución que hagan ustedes ahí en ese momento. ¿Correcto? La aclaración está aquí. Uso del alias de columnas. Este es más, tener más cuidado en la estructura. ¿Listo? Esta ya está hecha, ya la tengo ahí. Entonces tienen que calcular y mirar cómo es que hago yo con ese tipo de consulta con ese alias. ¿Listo? De esa estructura en general. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que me muestra ahí? Me muestra el salario anual, ¿sí? El salario del empleado, ¿sí? Del salario del nombre del empleado y el nombre y el salario anual de cada uno. ¿Listo? De cada empleado. ¿Sí? Entonces miren la ejecución cómo está el select de la sentencia. ¿Sí? Utiliza dos fracciones de selección. ¿Listo? ¿Qué se utiliza? La parte, el uso del alias. Como dijo la señorita, ¿qué era qué? Uso el nombre. Correcto, ¿listo? Entonces, tener en cuenta eso, muchachos, para que se vuelvan duros en las bases de datos. ¿Sí, muchachos? Van a ser duros y especialistas en la parte de la agregación de bases de datos. Si hacen bien la estructura, ¿correcto? Entonces, les dejo esto como tarea, como revisión, y luego lo debatimos en la clase anterior, la clase pasada, la próxima clase, muchachos. Ahorita vamos a hacer la prueba, yo acá voy a mostrarles unas cositas de la base de datos. Daniel. Sí, señor. Una preguntita. Dígame. En la parte select, donde dice, pues, empleado nombre, y después espacio, nombre, ahí también no debería llevar una coma, para que se indique que son dos columnas. No, aquí no va nada. No. Aquí solamente lo que está indicando es empleado nombre, solo el nombre del empleado. Y acá identifica el nombre mismo, que es el uso del alias, que es el alias que está interpretando, ¿sí? Hace que se renombre este tipo de nombre. Aquí sí va la coma y va conversión. Okay. ¿Listo? Muy bien. Bien esos puntos. Alejandro, por eso es la lógica, ¿no? Pilas con esa lógica. Entonces quiere decir que sería empleado nombre y nombre, pero ese nombre sería el alias. El alias, claro, eso es el alias, eso. Aquí está la congruencia de estos dos. Aquí está. ¿Listo? Ahí está, okay. Muchachos. ¿Listo? Esa es la lógica, muchachos. ¿Vio, muchachos? Esa es la estructura. ¿Les pareció bien esa estructura, muchachos, de la práctica que van a hacer ahora? Señor. ¿Listo? Muy bien. ¿Listo? Sí. Entonces me comentan después. Entonces, ahorita, ¿qué voy a mostrar ahora? Voy a mostrar la base de datos. ¿Listo? Voy a iniciar mi base de datos. Entonces, vamos a hacer una consulta. Voy a hacer una consulta. ¿Listo? Ya. Voy a dejar de transmitir aquí. Antes de que se me acabe el tiempo, muchachos, porque ya es tarde. Siempre me falta tiempo, ¿no, muchachos? Sí, señor. Bastante. Sí. Me falta tiempo a mí porque... Listo, muchachos. Entonces, yo tengo mi base de datos, tengo mi máquina virtual, yo hago virtualizado, todo virtualizado. ¿Listo, muchachos? Yo no manejo con otros lados, todo virtualizado. ¿Listo? Yo manejo la base de datos SQL-Yog, que es muy buena para trabajar y es excelente para la parte de implementación de desarrollo. Y manejé SAM, manejé JDK para la estructura, para yo poder insertar y hacer la conexión de la base de datos. ¿Listo? Hice la estructura de conexión con la parte de que es SAM, que la estructura es muy importante a la hora de hacer la conexión con la base de datos y el tipo de registro de la base de datos cuando yo inicio. Aquí en esta estructura, muchachos, el control del panel de ese SAM, de la versión 3.3, hay otras versiones, obviamente. Yo descargué esta porque esta es muy buena y no tiene ningún error a la hora de ejecutar, dependiendo de la estructura. ¿Listo? Aquí ya tengo el rol, ya mejor dicho, ya tengo el puerto asignado de acuerdo a la configuración de la base de datos. ¿Cuál es el puerto de esa estructura ahí en general, muchachos? ¿Quién me dice cuál es el puerto de esa estructura, de mi base de datos? Si están atentos. El puerto es 3306. Correcto. MySQL, ese PID, ¿qué es ese valor? Ese 268, ¿qué es ese? ¿Este valor qué es? Este valorcito de aquí.
Diana. ¿No sería un registro de usuario? Ese es el registro de usuario, es el usuario, registro de usuarios. Es el servicio que se le asigna a cada usuario. ¿Listo? Del MySQL. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta esto. Y esto de acá abajo son los registros que hace de todo este registro del puerto y con este servicio. ¿Listo? De la cuestión. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que ya están en verde, quiere decir que ya está en ejecución. Hay que tener en cuenta que todo está ya en ejecución. Yo lo activé hace rato, que estaba haciendo unas cosas, y yo lo activé para poder yo hacer una consulta normal y que me haga bien la estructura. ¿Correcto? Entonces, teniendo en cuenta que esto tiene muchas cosas para configurar, para hacer muchas cosas con Shell, para poder por medio del puerto, ¿sí? Para mirar las consultas por medio del CMD, ¿sí? Del comando. Entonces, yo puedo hacer muchas cosas de aquí, por el explorador también, ¿sí? Y para quitar la estructura en general de lo que yo estoy aquí hablando. ¿Qué pasa si yo tengo desactivado este MySQL, muchachos, en la base de datos? Pienso que no se guardaría ningún registro. No entraría a la base de datos, muchachos. Esa es la estructura. No entraría a la base de datos. No registra ningún dato. ¿Sí? No hace nada, muchachos. Daría error en la estructura. Daría error en la estructura. ¿Correcto? Entonces, teniendo en cuenta que esta compilación ya está compilado, ya está en la ejecución, ya está el control del panel, ya está en ejecución. Y así tienen que tener ustedes la base de datos a la hora de hacer las consultas en las bases de datos de SQL y Postgres. O SQL, PLSQL, de acuerdo a la estructura que vayan a hacer ustedes. ¿Correcto? Entonces, tener en cuenta, cierro la consulta aquí del servicio. Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? Verifico que si yo tengo internet. ¿Listo? Yo verifico si yo tengo internet para hacer el tipo de consulta, para hacer yo consultas bien y no tenga problema a la hora de hacer la ejecución de cada caso. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta esto de la estructura quiere decir que si tengo internet, que hay a veces cuando no tengo internet, entonces, ¿qué hace? Separa la conexión del servidor de la base de datos. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado con eso, con el servidor y la base de datos. Y a veces que a ustedes les salen errores y se pierden cabeza y se ponen a pegarse en la cabeza. ¿Y por qué es que no me salen los resultados? ¿Por qué? Porque el servicio está... ¿Qué? ¿El servicio está qué? El servicio está caído. Eso, está deshabilitado y está caído. Y hay que revisar muy bien siempre el servicio, muchachos. Y hay a veces que mis aprendices fallan en ese momento. Y van a ver pocos errores en ese servicio. No tienen activado el puerto. No lo asignan. Entonces, tener en cuenta, por eso es que falla. Entonces, tener en cuenta todo eso, muchachos. ¿Listo? Entonces, aquí estamos en caliente, ya aquí, mirando la estructura, cómo debe quedar la estructura. ¿Listo? Entonces, me voy al programa mío, que es la base de datos. ¿Listo? Aquí está mi base de datos. Mira. ¿Sí? Todo lo que yo hago aquí. ¿Sí? Aquí están todas mis tablas de registro. Mírela. Yo hago otras cosas. ¿Sí? Mire ese poco. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta que la base de datos yo ya la tengo ya bien hecha. ¿Listo? Ya la tengo registrada. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Voy a explicar una consulta que yo tengo aquí. Supongamos yo tengo estas tablas. Esta tabla de... una tabla de... Espérame. Vamos a ver una tabla que tenga ahí acá. Departamentos. Entonces vamos a ver la tabla de departamentos aquí, en esta estructura. ¿Listo? Vamos a ver la tabla de departamentos. Entonces, ¿qué dice la tabla de departamentos, muchachos? Dice aquí, anexo acá y miro la columna. ¿Cómo está generada? Mira la tabla. ¿Sí? La tabla de departamentos. Tiene unos datos, ¿no? El departamento tiene unos datos. 10, 20, 30 y 40. No nulo. ¿Listo? Están anulados. ¿Listo? En esa parte. Departamento ID como dato. ¿Listo? De esa estructura en general. Voy acá a la consulta. Entonces digo yo acá. Cierro todo esto. ¿Listo? Entonces yo voy a hacer la primera consulta así como breve. ¿Listo?
select asterisco from, ¿sí? Departamentos. Punto y coma. ¿Listo? Entonces, miro que esté bien la columna departamentos, que estén asignadas en la base de datos la tabla y que esté bien escrito el nombre. Tiene que tener en cuenta ustedes, muchachos, cuando asignan la tabla departamentos, que esté bien escrita el nombre del departamento, el nombre de la tabla departamento. ¿Listo? Porque a veces por medio de inserción y de conexión o del nombre que hayan escrito mal, le sale mal el resultado y la ejecución de los datos. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago yo aquí? Si en caso no me da es porque pronto no hay conexión del caso algo. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Verifico la tabla y hago una inserción aquí. ¿Listo? Y me muestra los datos que están asignados en la tabla. ¿Qué muestran ahí, muchachos? ¿Qué está mostrando en la tabla? Los departamentos. Ajá. Y de cada departamento. 10, 20, 30 y 40. La estructura en general